Para analizar las zonas de riesgo ante un eventual nuevo movimiento telúrico, conversaremos con el maestro Delfino Hernández Láscares. Él es académico e investigador del Laboratorio de Riesgos Geológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos Gracias, días. maestro. ¿Cuáles son los riesgos de carecer de un atlas de riesgos ante los fenómenos sísmicos? Los riesgos son muy variados. Por ejemplo, cualquier evento que nos pueda suceder, como un colapso, como una falla geológica, como una inundación, como un evento hidrometeorológico de inundaciones, se tienen que buscar los sistemas afectables. Los sistemas afectables causan el daño o el desastre, y entonces viene lo que se llama el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo. Entonces el atlas de riesgo es una metodología clave para tener una ciudad, tener un municipio seguro. Si el atlas no se realiza, el atlas de riesgo no se realiza, entonces estamos al azar, estamos a la aventura de que cualquier fenómeno de los 5 agentes perturbadores que existen: geológico, hidrometeorológico, físico, químico, sanitario, ecológico, socioorganizativo, que marca el Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, entonces nos impacta y somos muy vulnerables. La sociedad es muy vulnerable, las escuelas son vulnerables, las empresas son vulnerables, y entonces el gobierno cae en una situación de desfalco económico porque no tiene los recursos para poder enfrentar la emergencia, que realmente somos, en todos estos sistemas, somos reactivos. Cuando nos pega un fenómeno somos reactivos, porque el trabajo preventivo no se construye, y un atlas de riesgo precisamente lleva un sistema preventivo. Entonces se tiene que hacer un estudio a detalle de marco cartográfico, donde se pueda ver la geoestadística municipal, una topografía, una carta, un trabajo urbano, un uso de suelo y vegetación, un trabajo de geología, un catálogo de riesgos que ocurren en los municipios, en las ciudades, en el país. Entonces, tener un atlas de riesgo es una medida importantísima de una ciudad que quiere progresar, de un municipio. Cuando esto no se tiene, las desgracias son frecuentes, son continuas. Bien, es necesario entonces emprender medidas preventivas, no solamente reactivas, maestro Hernández. Por otro Sí. lado, permítame preguntarle, porque de forma cotidiana hemos visto microsismos en la Ciudad de México, hasta hace algunos días en la colonia Narvarte, por ejemplo, La hubo misma un del micro... Valle, sí. Sí, aquí mismo en la colonia del Valle. ¿Qué sucede en la zona metropolitana? ¿Existen mapas de riesgos en la región más poblada de la República Mexicana, que es el centro de la Mapa República? de riesgos como tal no los tenemos. Sí tenemos estudios, Sí. por ejemplo, elaborados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Pero tenemos estudios, tenemos publicaciones, y tenemos en algunos estados de la República. El problema es que esos estudios no se aplican, porque, bueno, están los investigadores, o estamos los investigadores que hacemos los trabajos, pero están ahí, pero no se aplican porque no llegan a las manos, y no se preocupan las delegaciones y los municipios de tenerlos. No tienen al personal técnico, no tienen al personal preparado. Con respecto a los sismos de la Ciudad de México, la Ciudad de México ha sido saqueada internamente, no por agua, de una manera discriminada, sin planeación, sin organización, sin operación y sin evaluación. El agua sí ha sido saqueada. Consecuentemente, hay asentamientos. Y por otro lado, el suelo de la Ciudad de México es muy variable.
y entonces tenemos fracturas y tenemos fallas geológicas en el subsuelo, de tal forma que llega un momento dado en que se mueven estas parte de la corteza que está muy cercana a la superficie de la ciudad, y entonces hay movimientos geológicos, que le llamamos fallas geológicas. Una fractura es cuando se rompe una roca y se abre. Una falla geológica es cuando se rompe la roca o la corteza y hay un desplazamiento, ya sea horizontal, vertical o oblicuo, que le llamamos de tijera, ¿no? Fallas geológicas normales, fallas inversas, fallas de corrimiento o fallas de tijera, ¿no? Que es lo que pasa abajo. Y es lo que está pasando abajo de la ciudad. Tenemos, debo de comentar que soy ingeniero geólogo y estamos estamos elaborando programas internos de protección civil, y entonces trabajo en excavaciones profundas viendo la protección civil y la seguridad del obrero. Entonces, tenemos cortes estratigráficos, hay estudios de mecánica de suelos donde se perfora, se excava para meter las columnas o las pilas para la construcción de los edificios, y entonces ahí podemos ver en esos cortes estratigráficos desplazamientos y podemos ver fallas, pero nada más es en esas partes, porque ver fallas geológicas ahorita en la ciudad común y corriente, pues está todo cubierto. Entonces tenemos que basarnos en estudios antiguos, en cartas topográficas antiguas, para ver por dónde andan estas fallas. De tal forma que aunque hay estudios en la ciudad, están muy desplazados los estudios, están muy aislados. Realmente nunca se hizo estudios geológicos de subsuelo en la ciudad. Entonces nos fue comiendo la plancha urbana y fuimos cubriendo las evidencias, y ahora hay que hacer estudios de estratigrafía de subsuelo para poder correlacionar cómo están estas fallas. Maestro. Entonces lo que está sucediendo en las distintas delegaciones es precisamente movimientos geológicos de magnitud de 2, de 3, pero si tuviéramos una falla de una magnitud de 4 es mucha energía liberada. Y entonces una alerta sísmica en estos casos no la tenemos, no se puede generar porque es inmediatamente el impacto. De tal manera que es lamentable, es profundamente molesto, ¿no? Que hayamos crecido con una ciudad en donde las autoridades pasan nada más de noche. Cuando hay estudios geológicos de fondo, 2, 3 delegados me han dicho, ¿me va a dar votos o no me va a dar votos? No, porque está oculto, no te va a dar votos. Oiga, maestro. Pero tu función es cumplir claro. con estas partes. Luego hay programas internos de protección civil, que hay los que elaboramos programas internos de protección civil en la ciudad, y cada delegación, por lo menos cada año, recibe por lo menos unos 300 programas internos, donde empresas o terceros acreditados o personas físicas tienen un permiso para hacer programas internos, y estos programas internos saben lo que hay en el entorno de cada edificio, y las delegaciones lo tienen, pero desgraciadamente hay tanta corrupción que aprobar un programa primero hay que dar dinero. Maestro, entonces, y para centrarnos... Esos trabajos son muy interesantes. Para centrarnos en el asunto de la construcción del Centro Alterno de Monitoreo del SSN en Pachuca, ¿esto garantizará el poder de detectar con mayor precisión un movimiento telúrico? ¿Esto abonará? Sí, sí, claro que esto lo va a detectar. Lo que se requiere es invertir, ¿no? A los estudios. Se requiere invertir y que las universidades donde hay continuidad lo hagan. Porque, por ejemplo, un delegado dura 3 años, ¿no? Y en esos 3 años debe de tener a un director de protección civil que es el que se debe de encargar. Pero un director de protección civil, la ley y el reglamento de protección civil de la ciudad, publicados en el 2014 y 2017,
dicen que nada más debe de tener 3 años, ¿no? De experiencia, y con eso ya puede ser director. Ni siquiera tienen licenciatura. Ya no pidamos que sean ingenieros. Entonces, es obvio que ciertamente las universidades están estudiando, pero hay alguien que los tiene que operar, que los tiene que aplicar y que debe de estar pendiente. Entonces, Bien. cada 3 años, un delegado recibe una delegación y todo el mundo se queja que no encuentra información, y así sucesivamente. Entonces, es obvio que la sociedad en sí es muy vulnerable, es muy débil, ¿no?, ante estos eventos, y sí preocupa que se estén dando sismos frecuentemente en distintas delegaciones y en Maestro. municipios del país, ¿no?, que están ocurriendo en Aguascalientes, están ocurriendo en ciudades importantes, pero es el mismo caso, es la misma situación. Muy bien, maestro Delfino Hernández Láscares, académico e investigador del Laboratorio de Riesgos Geológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, esto en Campus Iztapalapa. Agradecemos mucho pues que nos haya hablado un poco y bueno, centrarnos sobre el tema en sí de los riesgos, ¿no? Le agradecemos infinitamente. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Buen Hasta día. luego.